Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en esta hora que nos ha dado el don de la vida. Tenemos que agradecerle mucho, valorar mucho que hoy amanecimos. Mucha gente ya no amaneció, mucha gente está en el hospital, mucha gente está enferma. No es bonito estar enfermo. Yo he estado enfermo en varias ocasiones y eso no es bonito. Pero aquí andamos haciendo la obra de Dios y dándole gracias, vuelvo a repetir, porque nos permitió abrir los ojos hoy. Mira, ayer estaba viendo un caso ahí en Guatemala de una señora ahí por Villanueva, por Bárcenas, que iba entrando a unos condominios y ahí cayó muerta la pobre señora. Cayó muerta súbitamente y su hija, creo que era ahí como de 15, 16 años, ahí estaba tirada a la par de la señora, besándola pues, porque no entendía qué le había pasado. Y entonces ahí se acabó la vida para la persona. Ojalá y haya estado en los caminos de Dios. Entonces es de valorar que yo me levanté hoy. Y más es de valorar una persona que ya está grande de edad. Que ya pasó de los 50 y los 60. Y que darle muchas gracias a Dios. Yo ya pasé de los 50, 54. Y le doy gracias a Dios cada mañana. Que me levanta, que abro mis ojos. Cuando yo me despierto, me siento en mi cama un par de segundos. Y antes de poner mi pie derecho en el suelo, yo le doy gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy gracias y que me ayude ese día. Porque las cosas están muy difíciles y tenemos que ser agradecidos. En esta hora te quiero llevar una palabra. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, hay que darle gracias a Dios por la vida y por todo lo que nos da, pero hay que pedirle perdón a Dios, porque una forma que el hombre no prospera es porque no confiesa sus pecados. Yo tengo que confesar mis pecados delante de Dios, porque de todos modos Él ya lo sabe. Me tengo que arrepentir de mis pecados, tengo que pedirle perdón a Dios y que me ayude a seguir adelante. Si yo tengo un pecado recurrente, tengo que pedirle a Dios que me ayude, que me lo quite, que en el nombre de Jesucristo sea botado todo ese estorbo que el diablo ha puesto. Pero el Dios es un Dios omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabe lo que hacemos y no lo podemos engañar a Él. Tenemos que seguir adelante dándole gracias a Dios y creyendo al Señor Jesucristo de Nazaret poderoso, que Él haga una obra perfecta en nosotros, pero tenemos que confesarlo. Tenemos que confesar para poder prosperar. Usted no puede prosperar, hay gente que no prospera porque no confiesa sus pecados, ¿me entienden? Y le quiero dar un ejemplo, un pequeño ejemplo, ahí en el libro de Josué. El libro de Josué es capítulo 7. Mire, Josué iba guiando al pueblo para la tierra prometida para Canaán. Iban a pasar por un lugar que se llama Jai. Y entonces Josué mandó a unas personas a investigar cómo estaba el panorama. Y entonces regresaron y dijeron: mira, no necesitas mandar todo el pueblo porque son poquitos, manda solo 2,000 y 3,000. Y entonces Josué envió envió a investigar y ya mandó a la gente. Y la gente fue derrotada. La gente fue derrotada ahí porque había un pecado y Josué no entendía qué pasó. Entonces, le voy a leer, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Anatema significa maldición, porque Acán, hijo de Cami, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, el hombre tomó el anatema, tomó la maldición. O sea, para que me entienda, el hombre robó. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba en Betabén, hacia el oriente de Betel, y le habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No te fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, y los hombres huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, Josué no entendía por qué habían sido vencidos.
El pueblo agarró miedo y no sabían por qué habían sido vencidos. Y sigue. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, preguntó: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Mira, este varón estaba preocupado, Josué estaba preocupado. ¿Y qué van a decir de ti las gentes de tu santo nombre? Mire como el nombre de Jesucristo, desde la eternidad, por la eternidad y en toda la Biblia aparece, pero siempre explico que la Biblia tiene dispensaciones. En esa dispensación todavía no había sido revelado el nombre de Jesucristo como en el libro de los Hechos. Ve, en aquel tiempo decían Jehová significa el eterno. Moisés, Dios lo mandó a hablar con Faraón y le dijo: pero dime, ¿en qué nombre voy a ir? Y el Señor Jesucristo le dijo: yo soy el que soy. Todavía no era el tiempo de ser revelado, pero aún así que no había sido revelado el nombre, ellos adoraban al Eterno. Josué estaba preocupado: ¿qué va a decir la gente de tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, el pecado estaba escondido, y por eso el Señor Jesucristo ya no podía actuar, ya no podía ayudarlos, ya no podía defenderlos, y por eso perdieron. ¿Me entiende? Por un pecado, bueno, varios pecados, que fue robar y mentir. Entonces en el 16 dice: Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por las tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Aquí viene, dice el 20: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. Acán fue el que cometió el pecado. Yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de la tienda, el dinero abajo de ellos. O sea, el hombre vio un manto babilónico, vio lingote y vio oro. O sea, el hombre se llenó, o sea, llevaba buen billete y lo tenía escondido. No lo había declarado, lo tenía escondido bajo su tienda. Pero el Señor Jesucristo es el que revela las cosas. Y miren lo que pasó. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y dinero debajo de ello, y tomándolo en medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces, miren la sentencia. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Ven, tomaron sus hijas y tomaron sus hijos. Miren que esconder el pecado trae la maldición. La maldición va a pasar a tus hijos, a tus generaciones. Por eso yo he dicho que si yo hago lo malo, mis hijos lo van a pagar. Si tú estás tomando, si tú estás fumando, si tú no te quieres arrepentir, ¿quiénes lo van a pagar? Lo van a pagar tus hijos. Es cosa dura, pero es la realidad y no la podemos esconder. No te puedo engañar, porque la palabra de Dios lo está registrando, la palabra de Dios lo está marcando aquí. Entonces agarraron a sus hijos y a sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, le preguntó a Acán: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día, y todos los israelitas
apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Imagínense lo que hicieron. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Mira, aquí hay muchas cosas como Dios, primero, Dios dice la Biblia que se enoja, pero también aparte dice que su ira, el ardor de su ira, el ardor es que está muy, muy enojado, está ardiendo su ira, no está enojado, es una ira más que enojo, y arde, o sea, le urge, ¿me entiende? Que permanece hasta hoy. Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Mire qué tremendo es esconder un pecado delante de Dios. Mire, yo le confieso al Señor los pecados que hice antes y yo no le escondo. Pues ¿sabe por qué? Porque Él lo sabe primero. Si yo no lo digo, Él lo sabe. Dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, dice, ve, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, y el que se aparta, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Mire, la misericordia de Dios es que nosotros nos arrepintamos si Él nos puede perdonar. El Señor Jesucristo nos puede perdonar. Como le vuelvo a repetir, si usted tiene un pecado recurrente, clámele a Dios que rompa toda atadura, que rompa toda ligadura, que rompa toda brujería. ¿Me entiende? Porque hay gente que yo empecé a tomar a los 8 años, a los 9 años. Ve, tengo 20, 25 años de no tomar. Gracias a Dios rompió la maldición. Pero es una maldición que venía familiar porque mis antepasados también hacían lo mismo. Y hay gente que dice solo me voy a tomar una. Usted no puede tomar ni la mitad de una. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios hizo al cuerpo templo del Espíritu Santo para que habite el Espíritu Santo. Y si la Biblia dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Usted no puede manchar su cuerpo. Usted no se puede hacer cejas fijas, tatuajes de cejas. Usted no puede pintarse los ojos. Usted no puede ponerse tatuajes. Usted no puede ponerse zarcillos. ¿Me entiende? No puedo yo hacer eso, no puedo porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No, yo que tengo mi barba blanca, yo no puedo echarme pintura arriba de mi barba, porque así me hizo Dios mi barba, así me la hizo. Un día fue negra, pero ya conforme los años se está poniendo blanca. Y si yo me echo tinta, le estoy diciendo a Dios, te equivocaste, no me gusta, a mí no me gusta cómo me pusiste mi barba, yo lo voy a hacer a mi manera y voy a la tienda y compro un tinte y me lo echo. Así hay muchos pastores que se pintan el bigote, que se pintan la barba, yo conozco, sabiendo que el templo es morada del Espíritu Santo. Así es como Dios me hizo mi barba y así, y se va a poner más blanca y así me la voy a dejar. ¿Me entiende? Porque tengo que ser obediente a Dios, tengo que conformarme como Dios me hizo, con mis ojos, con mi no pelo, como sea, flaco, gordo, tengo que conformarme. Entonces, no puedo yo tomarme la mitad de una cervecita porque es pecado delante de Dios. Todo lo que meto en mi cuerpo que no es de Dios es pecado. El cuerpo fue hecho para que more el Espíritu Santo de Dios y tú andes en los caminos de Dios y en las cosas de Dios, para que tú un día puedas vivir rectamente delante de Dios y salvar tu alma. El plan de Dios, Dios no salva cuerpos, Dios salva almas, para que tu alma se salve. Entonces, para el mundo, para los que no están en las cosas de Dios, que escuchen esta predicación para que miren que Dios es un Dios delicado y que es feo estar afuera de las cosas de Dios. Pero para los que están adentro de las cosas de Dios, tienes que confesar tu pecado. Tengo que pedir ayuda. Miren, yo personalmente no escondo lo que si yo escondo un pecado, yo sé que más adelante me va a destruir. Yo tengo que contar mis pecados. Claro, usted no le cuente su pecado a cualquier persona porque si no lo va a saber el pueblo.
lo va a saber el pueblo entero. Usted tiene que buscar una persona o ir delante de Dios a decirle, gracias a Dios, la pastora de nosotros, yo le tengo mucha confianza y ella me ha ayudado a mí, pero nunca me ha traicionado, pero yo sé con quién voy a abrir mi boca. Pero, yo no le voy a contar las cosas a cualquier persona. Si usted no tiene a quien le ayude, usted clámele a Dios y dígale, Señor Jesucristo, ayúdeme. Yo quiero prosperar. Por eso hay gente que no tiene nada, pero hay gente que gana mucho dinero y al mes ya no tiene nada porque el diablo se lo robó. ¿Ve? Porque el que no confiesa sus pecados no prosperará. Yo te dejo esta palabra entonces que sea de bendición para tu vida. Toda la palabra que sale aquí es de bendición para tu vida porque está saliendo de la boca del Dios Altísimo, no está saliendo de los pensamientos míos. ¿Ve? Todo el pago del pecado es la muerte. El pago que voy a recibir si yo me muero en pecado es muy fuerte, es muy tremendo. El hombre no está Dios no lo predestinó para sufrimiento. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles que perdieron su dignidad en el cielo y decidieron seguir al diablo. Pero Dios no es malo, Dios no hizo el infierno para el hombre. Pero como el hombre quiere seguir el camino del diablo, entonces usted ya sabe lo que le estoy diciendo, que el diablo, el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Dios no manda a nadie al infierno, es uno mismo, según mis actos en esta tierra, es que uno llegue a ese lugar. Si llegas a ese lugar, ya Dios no te va a sacar. Ahora tú dime, tú tienes que ser inteligente, porque si tú me dices a mí, pero mira hermano, yo no soy espiritual, yo no soy un hombre espiritual, yo no soy una mujer espiritual, pero Dios te dio inteligencia. A mí también me dio inteligencia, me dio para razonar. Raciocinio me dio para pensar, para analizar. Y yo sé que si la Biblia dice que el pago del pecado es la muerte, ¿por qué me voy a tomar una cerveza? ¿Por qué me voy a fumar un cigarro? ¿Por qué voy a tener boca sucia para maltratar? Yo tengo que cambiar mi léxico. Ve, poco a poco, cuando uno entra en las cosas de Dios, es un proceso. No es de una vez que tú cambias, es un proceso. Yo voy en proceso. ¿Por qué yo voy a ir a adorar al palo sabiendo que la palabra de Dios dice que Dios es espíritu? Dios es invisible. ¿Cómo voy a cambiar la gloria del Dios Altísimo que hizo a todos los hombres y todas las cosas? ¿Cómo lo voy a cambiar por un pedazo de palo? No se puede hacer eso, porque Dios es un Dios delicado y se ofende que tú lo cambies por un pedazo de piedra, por un pedazo de madera que no hace nada. Ya te dije en el Salmo 115, ve a leer el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan. Hay que cargarlos. Si tú le sueltas el clavo, se le cae el brazo. O sea, es ilógico eso, es ilógico. Pero por eso te estoy dejando este video que sea de bendición. La palabra de Dios es dura, la palabra de Dios es directa, pero la palabra de Dios está diseñada para salvar tu alma, para que te salves. ¿Ves? Yo no sé si tú oyes la palabra de Dios en otro lado, pero si tú estás entrando aquí en este video, te estoy dando palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a limpiar para que salves tu alma. Tienes que salvar tu alma porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Cada día son tiempos más y más y más malos. Tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión de vivir una vida santa, de vivir una vida agradable a Dios. Para eso son los videos, para que aprendas, ¿ve? Que el pecado es desgracia y el pecado va de generación en generación. Mira cómo Acán lo sacaron y mataron sus hijos, sus hijas, sus perros, sus gatos, sus vacas, todo. Los mataron y luego los quemaron, ¿ve? Porque el hombre codició un manto babilónico, dinero, un lingote de oro y lo escondió. Mientras que Dios había dicho, no me toquen nada de ahí. No me toquen nada. O sea, el hombre violó las leyes de Dios
Y mire la consecuencia de la muerte. Ahí está escrito el pago del pecado de la muerte. Y como pasó allá, en aquel tiempo pasa aquí también. Aquí en el Nuevo Testamento hay también muchos ejemplos. Entonces yo te dejo este video que sea de bendición para tu vida, para tu alma. Nosotros te queremos. Nosotros no queremos, primero Dios. El amor de Dios es tan grande que Dios no quiere que te pierdas, ni tú ni tu familia. Nosotros aquí Misionero Church te queremos también. Yo no te conozco, pero tú sientes el amor de parte de Dios, que nosotros estamos hablando la palabra de Dios, no para ofenderte, no para que te enojes, no para que pienses que uno está acusando, no. Las palabras te las estoy diciendo con amor, porque la palabra de Dios es con amor. Y como te vuelvo a repetir, nosotros te queremos y por eso estamos aquí sentados cada día dando la palabra de Dios para que llegue a tu corazón, para que tú abras tu corazoncito. Abre tu corazoncito a la palabra de Dios para que seas bendecido. Mira, para que seas bendecido tú aquí en esta tierra y para que seas bendecido tus hijos y tus hijas. Tal vez tus hijos están chiquitos. Ve, tal vez tus hijos están chiquitos, háblale la palabra de Dios. Ve, si instruyeres al niño en su camino, cuando sea grande, no se va a alejar, dice la palabra de Dios, porque los tiempos vienen muy malos. Y entonces en la escuela no creo que le vayan a hablar la palabra de Dios, es tu trabajo. Ve, tal vez tus hijos están chiquitos, háblale la palabra de Dios. Y si tus hijos están grandes, corrígelos todavía, porque el papá tiene la autoridad. Yo tengo la autoridad sobre mis hijos, aunque tuvieran 80 años, yo tengo la autoridad. Y tengo la autoridad, estén chiquitos y estén grandes. Yo tengo el derecho de decir las cosas, les guste o no les guste. Pero ahora no, ahora los niños se les suben a los papás y ya no les hacen caso. ¿Ve? Entonces no. Mira, mi mamá, mi abuela tenía 102 años y mi mamá se le ponía enfrente y le decía yo, abuela, porque usted se deja que esta mujer, o sea, mi mamá, ¿por qué le levanta la voz? Mi mamá tal vez tenía unos 60, 65 y se le ponía a mi mamá, a mi abuela, y le decía enfrente de ella, yo le decía, ¿por qué usted deja que ella le levante la voz si usted es su mamá? Y me decía, ay, mijitos, que como ya estoy ancianita. No, es que usted perdió la autoridad. Usted perdió la autoridad. Entonces yo tengo que tener autoridad sobre mi familia y sobre mis hijos, pero con amor, con el amor de Dios. Yo te dejo este video para que tú pienses, para que tú medites y veas que el pecado destruye a la persona y destruye la familia. Bendiciones a tu vida.